Continuamos con la lectura del libro de Corintios, en el capítulo 11, segunda parte. Precauciones. Tenemos tres textos en la Biblia que sobresalen porque van en contra de todos los textos citados anteriormente. Y no echarles un vistazo haría que nuestra exploración en las escrituras con respecto a este tema quede incompleta. Tanto el profeta Jeremías como el profeta Ezequiel dicen básicamente las mismas palabras. Y es fácil decir que uno está haciendo referencia al otro. Si los dos profetas hubiesen vivido al mismo tiempo, pensaríamos que el mismo texto que está repetido de la misma manera que vemos los evangelios sinópticos, por ejemplo. Pero estos dos vinieron en diferentes épocas. Esto significa que al traer al texto o las palabras de nuevo a un periodo posterior, es en realidad para darles el énfasis al mensaje. Por así decir, aquí está lo que tienen que decir. En Jeremías 31:29 dice: entonces no andarán diciendo más, los padres comieron uvas agrias y los hijos sufren de entera, sino que cada uno morirá por su propio pecado. El que coma uvas agrias sufrirá de entera. Ezequiel 18:1, 4 y 20 dice: me fue dirigida esta palabra de Yahvé. ¿Por qué al hablar de Israel repiten este proverbio? Los padres comieron uvas verdes y los hijos tienen dentera. ¿A los hijos les temblaron los dientes? Yo juro, dice Yahvé, que este proverbio no tendrá más valor en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del hijo como la del padre. Y el que peca, ese morirá. Quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre y el padre no cargará con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él y la maldad del malo solo a él. Y luego tenemos un famoso texto de Jesús que estaba sin duda en tu mente desde que empezaste la lectura de este libro. Está en Juan 9:1-3. Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que esté ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: esta cosa no es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él y en forma clarísima. ¿Qué tienen estas escrituras en particular que enseñarnos? Nosotros tenemos que distinguir entre la culpa del pecado y las consecuencias del pecado. Ezequiel, que profundiza en lo que Jeremías dijo en primer lugar, habla de culpa de los padres y de los hijos. Lo que hemos estado hablando todo este tiempo no ha sido la culpa de nuestros antepasados, pero sí las consecuencias de sus culpas. Así es como podemos ser intachables delante de Dios sin ninguna culpa, porque hemos confesado nuestros pecados personales, por lo que somos culpables, y sin embargo todavía podemos estar en una atadura que nos viene como consecuencia del pecado de nuestros antepasados e incluso nuestro propio pecado. Piénsalo de esta manera. Yo mato a alguien y así lo arrebato de su familia por el resto del tiempo. Después de un rato, realmente reconozco mi culpa y suplico a Dios que me perdone. ¿Lo hará? Si estoy sinceramente arrepentido, Él lo hará, obviamente. De esa manera ya no soy culpable ante Dios. Pero los hijos del hombre que yo maté seguirán siendo huérfanos y su mujer viuda. La culpa es perdonada, pero no sus consecuencias. Nuestra discusión de la atadura de la familia va más específicamente sobre las consecuencias del sentido de culpa que la propia culpa. Todo el mundo es culpable de su propio pecado, como dice el profeta, pero él no dice nada de las consecuencias de esa culpa, de las cuales hemos estado hablando todo este tiempo, y que podemos ver a Jesús hablando de la misma forma. Pero el lenguaje se limita en algún momento porque cuando empezamos a hacer frente a la eliminación de las consecuencias, gracias a Jesús, nosotros confesamos nuestro pecado delante de Dios. Esto me convierte en culpable, a pesar de que en realidad no lo soy. Pero como los culpables de esos pecados que estamos pagando ya no están, nosotros tomamos su lugar de reconocer la culpa.
con el fin de comenzar a deshacer las consecuencias de estos pecados. En este punto suena como si tuviéramos que rendir cuentas por sus pecados, pero no lo es. Nosotros solamente estamos dispuestos a ser utilizados para romper la esclavitud y traer sanidad. No podemos negar las consecuencias del pecado que hemos explorado a lo largo de este libro, ya que la lógica y el sentido común revelan las conexiones. Numerosas escrituras lo afirman también, por lo tanto, es claro que no podemos cancelar las numerosas escrituras que lo afirman, por el caso de estas tres últimas que parecen anular el resto. Pero también es cierto que después de aquellos dos textos del Antiguo Testamento, nos vendrá la afirmación aún más del predominante principio general de las consecuencias generacionales. Podría decirse entonces que de alguna manera el presente de los textos de los profetas, como lo hace en otras circunstancias cuando se vuelve a referir al día del Antiguo Testamento, necesitamos el cancelarlos si en ellos se consideran como un solo distintivo entre culpa y las consecuencias. La razón de formular esta pregunta de esta forma es porque vemos este principio de pagar las consecuencias actuando hoy día como lo fue en la época de Jesús, porque Él se refiere a ella. Por lo tanto, cuando Jesús dice, en el caso del ciego de nacimiento, que ni él ni sus padres habrían pecado, se está contradiciendo el general como aparente en primera vista. ¿Es todo sufrimiento una consecuencia del pecado personal o generacional como tal? No. Ya hemos dicho que a veces se descubre que algún sufrimiento viene a nosotros por el mero hecho del pecado de Adán, a consecuencia de vivir lo caído. Aún sigue siendo una consecuencia del pecado, pero no el pecado en el sentido que hemos estado discutiendo en relación con nuestros antepasados. Todo el sufrimiento necesario que tenemos que soportar para el reino en el mundo tal como lo es, por ejemplo, proviene del hecho de que el pecado de Adán convirtió al mundo en contra de Dios, su creador. Y así, tratando de representar a Dios en el mundo, inevitablemente nos pone en contra de Dios. Y este sufrimiento el Señor no puede evitar, porque si quisiera, nunca seríamos salvos. En este mundo rendido así por el pecado de Adán. Esto entonces resulta ser una buena advertencia para nosotros, para que nunca hagamos juicios automáticos de pecados pasados cuando vemos a personas que sufren. No tienen por qué ser de sus padres y familiares. Sin embargo, puede que tenga interés en saber lo que era, porque Dios sana una gran cantidad de sufrimiento, sea cual sea el origen. No dijo él que no fuera generacional para el ciego de nacimiento, y sin embargo, él lo sanó también. Así que él no solo sana el sufrimiento generacional. Por lo tanto, no hagas juicios sobre la gente que está sufriendo. Solo llévala a Jesús de todas maneras. No había una sola persona enferma en el Evangelio que se acercara a Jesús para sanar y de la cual él haya dicho, eso no es generacional, lo siento. Yo sano solo lo generacional. Él lo sanó a todos. La primera vez que yo me encontré con una situación como esta, no obstante, y teniendo esos buenos pensamientos de no concluir automáticamente en un sentido generacional, fue cuando me encontré con dos jóvenes hermanos que eran sordos. Les sugerí a los padres que interesaran en la misión de sanación generacional de todos modos, porque no teníamos nada que perder. El resultado fue que los oídos de los dos niños se abrieron rápidamente y su audición fue restaurada. La sanación demostró entonces que era generacional. Ellos habían orado por la audición de sus oídos de sus hijos desde que eran bebés, uno por 8 años y el otro por 5 años, y todo fue vano. Recuerda una oración equivocada. No hay absolutamente nada que perder cuando intentamos exploración. No es un medicamento químico con posibles efectos negativos secundarios. Es solamente Jesús quien sabe a ciencia cierta cuál es cuál, no nosotros. Nosotros no vemos y entendemos mejor a partir de los resultados de la oración. Por lo tanto, no sacamos conclusiones automáticas. Pero eso no nos impide hacer la oración de todos modos. A partir del resultado de la oración sabremos lo que se trata y de lo que no se trata. Sin embargo, si se entiende que estos textos contradicen nuestro principio primordial de las consecuencias del pecado, entonces lo que el profeta Jeremías añade a su texto, a diferencia de Ezequiel,
que no lo cita todo, pueden tener una importancia especial. Jeremías 31, 34, 34. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto. Pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su Señor. Esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar. Dice Yahvé, pondré mi ley en su interior, les escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñar a su compañero y a su hermano diciéndoles, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos, el más grande al más chico. Yahvé. Yo entonces habré perdonado tu culpa y no me acordaré más de su pecado. Está claro que el tiempo donde cada corazón de menor a mayor conocerá el Señor todavía no son esos tiempos. Será el momento en que, como dice el profeta de la Escritura anterior, en el versículo 29, estos principios serán los fundamentales. Esto no es el tiempo de la primera venida del Mesías, la alianza para su la cual ya pasó y todavía no todos los corazones conocen al Señor. Por lo tanto, debe ser en la segunda venida, la parucía. Esta es la posición de John Hamsh, quien ha escrito extensivamente acerca de la solución del Argo Común por el mismo título. También inherente a estos dos textos del Antiguo Testamento es un aspecto importante y todavía misterioso de las ataduras generacionales. Nunca nosotros estamos obligados a repetir los pecados de nuestros antepasados. De lo contrario, incurriríamos en no tener ningún sentido de culpa, ya que siempre podríamos echarle la culpa a nuestros antepasados. No, incluso que si existe una atadura, todavía existe la responsabilidad. Todavía nosotros elegimos en cierta manera lo que hacemos y lo que no hacemos, pero es nuestra elección lo que parece estar en cautiverio o contradictorio con él. Probablemente la analogía más cercana a esto son las palabras del Señor acerca de Judas. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel hombre porque el Hijo del Hombre es entregado. Sería mejor para él este hombre si nunca hubiese nacido. El Hijo del Hombre tenía que ser traicionado y sacrificado. Eso tenía que suceder. Y si eso tenía que suceder, alguien tenía que hacerlo. Pero ¿iba a estar libre de culpa el que lo hizo? No. Ay de él, dice el Señor, porque Judas era todavía libre de no hacerlo. Así que alguien, otro lo haga. Y esa persona también sería libre de no hacerlo para que alguien, otro lo haga, etc. En este hecho radica el misterio. Sin embargo, el Señor viene a nuestro rescate con su poder. El Señor dijo a Judas, ay de ti, y Judas no tenía aún el poder de la resurrección a su disposición para combatir el mal, el poder sacramental que viene de la muerte y de la resurrección del Señor. Cuando más el Señor nos dice a nosotros, a los que Él nos ha dado la salida de este dilema, a través de su muerte, el misterio final es resuelto por la clara posibilidad de que ahora nosotros tenemos que ganar la libertad total en Cristo de estas ataduras familiares. Entonces, probablemente hay de nosotros si no lo hacemos, pero con un límite aquí. Y este hay no pone en peligro nuestra salvación eterna. Lo puede hacer eventualmente, pero no principalmente como lo veremos pronto. Estas ataduras también pueden ser concebidas como una fuerte inclinación a seguir en el pecado de la misma manera como nuestros predecesores lo hicieron. Mientras que resistir es posible, cuesta más para alguien cuya raíz tiene la inclinación a uno cuya raíz no la tiene. Pero esto no quiere decir que es imposible resistirse a la tendencia a la que tiene el pecado familiar. En su lucha contra el pecado, que aún no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre, estos versículos donde Dios parece estar cortando la cadena del pecado del Padre, Hijo, en Jeremías 31 y Ezequiel 18, puede ser leído desde esta perspectiva, que los hijos no tienen que pecar en la misma manera que sus padres lo hicieron. Las ataduras familiares y la salvación o la condenación eterna.
Debido a que hemos tocado la idea de la muerte después de algo que tenía que suceder, como en el caso de Judas, aquí podemos ver brevemente lo que pasa con el pecado de las ataduras familiares o de la destrucción de la vida y por nuestra salvación o condenación eterna. Lo primero que debe decirse al respecto es que las ataduras de la familia son primordialmente la estrategia de Satanás para interrumpir nuestras vidas aquí en la tierra. Su esperanza es que Él agobie terriblemente nuestras vidas aquí, para que las haga tan amargas que al final nosotros podamos dejar de creer en Dios, porque nosotros lo vemos muy lejos de nuestro sufrimiento y así guiarnos a renunciar a Dios y luego tenernos listos para prepararnos en su morada eterna del infierno, porque nosotros hemos renunciado a Dios. Esa es su meta. Sin embargo, no parece que se obtiene fácilmente. Muchas personas que sufren se apegan a Dios, e incluso si Satanás pone las cargas necesarias sobre ellos y aún acorta sus vidas, se aferran con más fuerza, sin entender exactamente lo que está entre Dios y ellos y el sufrimiento, pero firmes en su fe en Dios. Para las personas como estas, aunque al parecer el mal gana la batalla y logra robarles sus vidas hasta el punto de acabar con ellas, prematuramente lo único que consigue obtener es mandarlos al cielo antes de su tiempo, porque falló en hacerlos odiarse a sí mismos y denunciar a Dios. El ejemplo de Joe sería muy típico. Si yo hubiese muerto en esta situación de luchar contra las ataduras de sus adicciones, pero por su determinación de adherirse a la práctica de su fe y de no abandonar el sacramento de la confesión, aunque estando casi seguro que él iba nuevamente a hacer esta misma confesión muy pronto, nada le habría impedido ver a Dios. Él había hecho lo mejor en su mala situación. La situación sería diferente para alguien que dejó de ir porque no había una solución de todos modos. Y por otra parte, él puede decirse a sí mismo, todo el mundo o muchos de mi familia han tenido el mismo problema. El dominio de la responsabilidad personal es muy difícil de determinar para nosotros desde afuera. Solo Dios sabe lo que cada uno es capaz de resistirse ante las predisposiciones generacionales y dónde comienza y termina la responsabilidad personal. Esto es en el caso de los patrones familiares de pecados que parecen ser muy destructivos para el individuo y para los demás. A partir de su responsabilidad personal se determina su salvación eterna o no. Sin embargo, en los casos donde las ataduras de la familia simplemente acortan la vida, como en el caso de las ataduras familiares o los accidentes mortales, a ser asesinado, a enfermedades mortales hereditarias, etcétera, es lamentable que uno haya tenido una vida innecesariamente corta aquí en la tierra y no por la voluntad de Dios, porque Dios mismo se lamenta de que su pueblo perece por la ignorancia, Oseas 4:6, pero también salen de la tierra, van a tener un juicio ordinario, al igual que lo habían tenido si hubieran vivido los 120 años que vivió Moisés. Y en este caso simplemente se enfrentarán a las consecuencias de sus elecciones aquí en la tierra, en el tiempo que les tocó vivir. El hecho que Satanás pueda haberles robado sus vidas y terminarlas prematuramente a través de las ataduras que no los gana de forma automática para su infierno. Él pudo haber interferido con sus vidas acá en la tierra, pero sin ser capaz de hacer mucho más después de aquí. Y para la gloria de Dios terminamos el capítulo 11. El siguiente capítulo es Cristo, nuestra salida, el capítulo 12, que es el último capítulo. Entonces, pues los invito a que no se desconecten, que sigamos escuchando estas lecturas de este libro tan importante y nos vemos pronto. Un abrazo en el amor de Dios. Dios los bendiga.